Muy buenos días, tengan todos y todos. En nombre del presidente del Poder Electoral y del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad formativa con la que iniciamos esta jornada de formación, la cual estará dirigida a todas las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral de todo el país. Es una jornada de formación que hemos preparado, la cual tendrá una duración de 6 semanas, su primera fase, y así sucesivamente para efectos de los siguientes trimestres. El día de hoy iniciamos esta jornada con una actividad denominada Conociendo Juntos la Institucionalidad del Poder Electoral. Para ello hemos invitado a la doctora Maigret Sánchez. La doctora Maigret Sánchez, una funcionaria o funcionaria del Consejo Nacional Electoral con una vasta experiencia, 15 años de experiencia, coordinó el equipo de apoyo técnico a la Comisión de Reestructuración. Además, Maigret está certificada por la Escuela de Normas ISO de Uruguay como especialista en gestión de procesos y auditor líder del sistema de gestión de calidad. Además, pues es profesora universitaria, entre otros estudios que ha obtenido la doctora. Es bueno hacer énfasis que esta actividad se realiza en el marco de los 206 años de la instalación del Congreso de Angostura, el cual se cumplirá en este 15 de febrero. Y hacemos mención a ello, ya que la actividad de hoy pues se pasea por una línea del tiempo, desde el momento en que teníamos un Consejo Supremo Electoral hasta la creación del Poder Electoral. Y recordamos que en ese Congreso de Angostura, pues nuestro libertador Simón Bolívar propuso la creación del Consejo, del Poder Electoral, así como del Poder Moral. Entonces, como dije anteriormente, sean todos y todos bienvenidos a esta actividad. A partir de este momento quedan con la doctora Maigret, quien estará durante estos 45 minutos llevándoles a ustedes toda una información de mucha importancia para todos los que conformamos el Poder Electoral. Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos todos a esta actividad formativa que hemos denominado Conociendo Juntos la Institucionalidad del Poder Electoral. ¿Por qué Conociendo Juntos? Porque en el marco de la democracia participativa y protagónica, desde que se creó el Poder Electoral, ha sido un trabajo de construcción colectiva entre nuestras autoridades y todos los funcionarios y funcionarias electorales que forman parte de la institucionalidad. El día de hoy, el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral quiere compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la historia del órgano electoral. Una historia que nace en un momento que el día de hoy es súper propicio, porque nace nada más y nada menos del pensamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar, quien en el Congreso de Angostura, a través de su pensamiento, él nos demuestra la grandeza de su pensamiento y de su estrategia política el día que dirigió el discurso de Angostura. Bienvenidos todos. Queríamos empezar la presentación haciendo una reflexión acerca de la importancia de conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque definitivamente que quien no conoce su pasado o su historia no puede valorar su presente y no podrá predecir su futuro. Entonces, la historia es una ciencia que nos permite conocer qué ocurrió en ese pasado para poder entender y valorar el presente, y en algunos casos eso nos puede ayudar incluso a construir y a predecir nuestro futuro. En el marco de la revisión de la historia,
es importante destacar que el 15 de febrero de 1819, nuestro libertador Simón Bolívar instala el segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela en la ciudad de Angosturas del Orinoco, en la actualidad Ciudad Bolívar, donde propone ante los diputados electos al Parlamento lo que sería su proyecto constitucional, fundamentado o cimentado en dos frases claves: la igualdad y la justicia social. En el Congreso de Angostura, Bolívar demuestra la profundidad y la grandeza de su pensamiento político. Bolívar insta a discutir y a debatir la ley fundamental de la Gran Colombia, que entre otras cosas debía poseer un sistema político basado en la justicia social, en la regulación de los poderes y en la libre determinación de los pueblos. En el aspecto social, Bolívar plantea en el discurso de Angostura nada más y nada menos que la eliminación de la esclavitud y el fomento de la educación como base de la formación de un nuevo ciudadano con altos valores morales. El proyecto del poder moral que plantea nuestro libertador Simón Bolívar en Angostura hace referencia a que necesitamos una república fuerte, y para hacerla fuerte tenemos que organizar los poderes de acuerdo a nuestra Constitución. Necesitamos, decía Simón Bolívar, una revolución moral. Tomo del discurso de Angostura una frase, hay muchas frases célebres, pero de todas las frases tomo esta que me pareció súper pertinente para este momento. Y dice así: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Simón. El poder electoral quiere resaltar la importancia de la creación del poder electoral como órgano electoral. De allí la importancia de conocer la historia del organismo electoral. ¿Para qué? Para poder entender y valorar el cambio y todas las transformaciones que ha logrado el sistema político y democrático e institucional de nuestro país. Fíjense lo siguiente: el organismo electoral nace como Consejo Supremo Electoral en el año de 1936, a través de la Ley del Censo Electoral y Elecciones. Nacemos en 1936 y es a partir de este año cuando se empieza a construir los cimientos de lo que es el órgano electoral. Se empiezan a hacer las primeras elecciones, se incorpora incluso a la mujer de 1936 al año 1996 a los procesos electorales. Se empieza a hacer el censo electoral incluso en estos años de 1936 al año 97, en vez de realizarse un registro electoral, se realizaba el censo electoral y se le otorgaba a todos los votantes una cédula para que pudieran ejercer su derecho al voto. Muchos avances se lograron en este año en materia de incorporación de derechos, en materia de derechos políticos. Con esta ley de censos electorales se crea entonces el Consejo Supremo Electoral. A partir del año de 1997, con la aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, se cambia la denominación del organismo y pasa a ser de Consejo Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral. Se definen procesos clave y se empiezan a automatizar algunos procesos. Luego, posteriormente, con la refundación de la patria y la creación de la Quinta República en el año de 1999, en Asamblea Nacional Constituyente, se presenta a aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año de 1999, a través de la cual nace el poder electoral.
El poder electoral nace como una inspiración en las ideas de Simón Bolívar, planteadas en el discurso de Angostura, y nace en Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1999. Esta Asamblea Nacional Constituyente, que se instala a objeto de diseñar una nueva constitución, crea la Comisión de Régimen Político dirigida por el fallecido diputado William Lara. Lo acompañaba en la redacción de todas las propuestas que se hicieron en la Comisión de Régimen Político, la doctora Tibisay Lucena Ramírez como asesora y experta electoral. Ellos eran los responsables de diseñar las propuestas de incorporación del poder electoral en la Constitución. Se redacta el modelo de constitución y se presenta a aprobación la nueva constitución de 1999, a través de la cual se crea el poder electoral, ejercido por órganos del Consejo Nacional Electoral. Este proceso de creación del poder electoral trae consigo la incorporación de nuevos paradigmas que nos dan incluso el rango de ser un nuevo poder público del Estado. Quiero hacerles referencia a un párrafo de la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que resalta lo siguiente. ¿Por qué nace el poder electoral? El poder electoral nace como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Por ello se crea una nueva rama del poder público, el poder electoral, ejercido por órganos del Consejo Nacional Electoral, que tiene como objeto regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento de un nuevo ideal u objetivo democrático, una nueva cultura electoral cimentada sobre la base de la participación ciudadana. Entonces, fíjense, el poder electoral se crea en el marco del tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Y al crear el poder electoral se incorporan nuevos paradigmas como es la participación ciudadana y el registro civil. Como rama del poder público, el poder electoral se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización del organismo electoral, imparcialidad, participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinio. Principios que han hecho a la fecha de hoy que seamos reconocidos a nivel mundial como la gran institución que somos. En el año 2000, luego de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Ejecutivo Nacional redacta el decreto de transición de los poderes públicos que recién se crearon. A lo interno del organismo, para dar respuesta y para ya empezar a construir las bases de lo que es el poder electoral, se crea la Dirección General de Instrumentación del Poder Electoral, encargada de diseñar el anteproyecto de ley orgánica del Poder Electoral y de levantar las funciones para crear la institucionalidad del poder. Se designa como directora general de instrumentación del Poder Electoral a la doctora Tibisay Lucena Ramírez, quien a partir de ese momento se hace responsable de la planificación, de la organización, de la ejecución de todas las actividades que se hicieron para diseñar los documentos de gestión que se requerían para poder darle cuerpo y base y sustento a la creación del poder electoral. En este proceso de instrumentación del poder electoral, se empiezan a realizar un conjunto de actividades para empezar a concretar todas las funciones que ya estaban
atribuidas en la Constitución del año 99. En el año 2002, este equipo de instrumentación del Poder Electoral empieza a hacer una propuesta de ley orgánica del Poder Electoral que se aprueba el 19 de noviembre del año 2002. Esta ley orgánica del Poder Electoral establece que el Consejo Nacional Electoral se reestructurará en los órganos del Poder Electoral, en los órganos subordinados que son la Comisión de Registro Civil y Electoral, la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. La ley, el equipo de instrumentación, cómo trabaja sobre la base de los procesos, define en la Ley Orgánica del Poder Electoral las funciones de cada uno de los órganos subordinados e incluso hace una propuesta de organización interna de cada órgano subordinado. No solamente eso, en su disposición transitoria quinta, la Ley Orgánica del Poder Electoral establece todos los documentos de gestión que debe preparar el organismo para blindar su institucionalidad. Entonces, la disposición transitoria quinta establece que debe nombrarse un equipo de reestructuración y que este equipo de reestructuración debe preparar una serie de documentos que deben ser aprobados para garantizar la institucionalidad del órgano electoral. Tácitamente reza de la siguiente forma la disposición transitoria quinta. Deberá aprobarse un reglamento interno que va a describir esa estructura organizativa del recién creado poder electoral. Un estatuto del funcionario electoral en el cual se va a describir cómo va a ser la administración del talento humano del poder electoral, un nuevo sistema de remuneraciones correspondiente. Igualmente establece que en el mismo lapso se debe proceder a la evaluación de todo el personal de la institución a los fines de su clasificación en nuevos perfiles de cargo. Entonces, es así como que la ley orgánica del poder electoral estaba tan perfectamente diseñada que no solamente establecía cómo nos íbamos a organizar, sino los documentos que teníamos que tener para poder crear la institucionalidad del poder electoral. La ley orgánica del poder electoral, diseñada por este equipo de instrumentación, dirigido por la doctora Tibisay Lucena, redacta la ley orgánica del poder. Y la ley contempla, como bien les decía, cómo se iba a organizar el poder y crea los órganos subordinados que están en el nivel sustantivo de la estructura, porque es a través de ellos que logramos la misión del poder electoral. Vamos a empezar a ver uno a uno para poder entender qué hace cada uno de nuestros órganos subordinados. La Junta Nacional Electoral, que es el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, es un órgano subordinado al Consejo Nacional Electoral y tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referéndum previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica del Poder Electoral establece que la Junta Nacional Electoral va a tener unos órganos subalternos, que son las juntas regionales, las juntas municipales, las mesas electorales y cuando se crearan las juntas metropolitanas y juntas parroquiales y las mesas electorales. Al realizar el trabajo de instrumentación para poder diseñar la estructura, analizan la pertinencia de crear en esta área 3 procesos. Entonces, la Junta Nacional Electoral está conformada actualmente por la Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, por la Oficina Nacional de Operaciones Electorales y la Oficina Nacional de Planificación de Organismos Electorales Subalternos. La Comisión de Registro Civil y Electoral es nuestro segundo órgano subordinado. Es el órgano a cuyo cargo está la centralización del registro del estado civil de las personas naturales, el cual se forma de la manera prevista en la ley respectiva. Igualmente asume la formación, organización, supervisión y actualización del registro civil y electoral. El artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Electoral nos describe cómo va a estar organizada la Comisión de Registro Civil y Electoral y la organiza a través de 3 oficinas nacionales. La Oficina Nacional de Registro Civil, la Oficina Nacional de Registro Electoral y la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación.
el registro civil es uno de los nuevos paradigmas que se incorpora en la Constitución del 99 y se le asigna al Poder Electoral. Como tercer órgano subordinado tenemos la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Es el órgano a cuyo cargo está promover la participación ciudadana en los asuntos públicos de la formación, organización y actualización del registro de inscripciones de organizaciones con fines políticos, velando por el cumplimiento de los principios de democratización. La Comisión de Participación Política y Financiamiento está conformada, acorde a la ley, por dos oficinas, que eran la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento. Sin embargo, en el trabajo que realizó la doctora Lucena con el equipo de reestructuración, analizando los procesos, decidieron incorporarle dos procesos sustantivos bien importantes. Uno que tiene que ver con el nuevo paradigma, que es la participación ciudadana. Entonces contamos con una Oficina Nacional de Participación Ciudadana y una que tiene que ver con las elecciones de gremios y sindicatos. Entonces contamos con una Oficina Nacional de Gremios y Sindicatos. Entonces, fíjense, la Ley Orgánica del Poder Electoral describe claramente cuáles son nuestros órganos subordinados, qué funciones tienen y cómo están organizados, cómo están integrados cada uno de ellos. La Ley Orgánica del Poder Electoral también hace referencia al nivel desconcentrado, cómo desconcentra sus funciones a nivel nacional el Poder Electoral, sabiendo nosotros que tiene como uno de sus principios que tiene carácter nacional. Entonces, ¿cómo cumple el Poder Electoral ese carácter nacional? A través de la desconcentración de sus funciones con las denominadas oficinas regionales electorales. Las oficinas regionales electorales también están dentro de la Ley Orgánica del Poder Electoral en el artículo 41, donde se establece que las oficinas regionales electorales son la unidad de administración electoral en cada entidad federal y están adscritas al Consejo Nacional Electoral. Tienen a su cargo la supervisión y coordinación de las actividades regionales de la Junta Nacional Electoral, de la Comisión de Registro Civil Electoral y de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. La Ley Orgánica del Poder Electoral también establece y tipifica cuáles son las funciones que se le atribuyen a la Oficina Regional Electoral y son las siguientes. Coordinar y supervisar, conforme a los lineamientos del órgano rector, las elecciones, referéndum y otras consultas en su ámbito de funcionamiento. 2. Recibir y tramitar ante el órgano rector las solicitudes de inscripciones, renovaciones y cancelaciones de las organizaciones con fines políticos en su ámbito. Asimismo, registrar y archivar las decisiones que en la materia se tomen. La tercera función, seleccionar mediante sorteo público en número igual al triple de las o los elegibles a cumplir con el servicio electoral en las entidades correspondientes de conformidad con la ley. 4. Enviar a la Junta Nacional Electoral la lista de seleccionados o los seleccionados a cumplir con el servicio electoral. 5. Ejecutar planes de adiestramiento, educación, información y divulgación. 6. Ejecutar planes de adiestramiento y educación. 7. Promover la participación política de acuerdo con los programas y planes que a tal fin determine la Comisión de Participación Política. 6. Organizar y conservar sus archivos y demás documentos de carácter administrativo y electoral. Y 7. Las demás funciones que le señale la ley y el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los estados de Venezuela, con el fin de cumplir el principio del carácter nacional del poder electoral, se encuentran las oficinas regionales electorales, que cumplen ellas en cada estado la desconcentración de cada uno de los procesos sustantivos del poder electoral. Fíjense cómo la Ley Orgánica del Poder Electoral describe la organización y el funcionamiento del órgano electoral. El trabajo del equipo de instrumentación no quedó solo en la definición de la Ley Orgánica del Poder Electoral, sino que fue más allá. Ellos realizaron un trabajo donde empezaron a analizar y a evaluar los procesos y el comportamiento de la organización electoral en ese momento.
y sobre todo cómo se iba adaptando el Consejo Nacional Electoral en el proceso de transformación de convertirse a poder electoral. Instrumentación realiza un estudio, un análisis y un reordenamiento y redistribución de las actuales atribuciones y competencias del CNE ahora como poder. En esta nueva distribución que se realizó, podemos observar una gráfica de ese año que realizó el equipo de sistematización, donde podemos evidenciar que la mayoría del personal estaba en el nivel corporativo o en el nivel administrativo, que es el que está señalado con el color rojo, y en las oficinas regionales electorales. Y en los colores azules, amarillo y verde estaba cómo empezaron los órganos subordinados a crear su organización y a cumplir sus funciones en el año 2003. Es decir, que en el año 2003 la organización fue reacomodándose, reordenándose y redefiniéndose en el marco de las funciones que le atribuía la Ley Orgánica del Poder Electoral. En el año 2004 y 2005, se crea el equipo de sistematización, que incluso continúa haciendo el trabajo que realizaba instrumentación, porque ellos empiezan a levantar los primeros indicios de lo que iba a ser la estructura del poder como poder público del Estado. Ellos empiezan a levantar objetivos, funciones y procesos para dar cumplimiento a lo que establecía la disposición quinta transitoria. Con producto de este levantamiento de información, se empiezan a diseñar los modelos organizativos que nos van a permitir visualizar cómo estaba funcionando la organización en ese momento. Entonces, fíjense, el equipo de sistematización empieza a analizar los procesos, a analizar el comportamiento de la estructura, y ellos diseñaron en este modelo organizativo del año 2002, el cual se basó en el levantamiento de esos procesos y de esas funciones, este diseño organizacional. Fíjense cómo estaba el organismo electoral en ese momento. Una estructura inmensa que no señalaba incluso niveles jerárquicos, una estructura, si se quiere decir, un poco hasta burocratizada, que reflejaba la situación de cómo venía el Consejo Nacional Electoral. Producto de ese trabajo de análisis de proceso, se levanta una estructura en el año 2006 que refleja la realidad operativa, es decir, cómo estábamos al año 2006. Fíjense cómo estaba el órgano electoral en el año 2006. La mayoría de las oficinas y la mayoría del personal estaban, como lo destaqué anteriormente, en las unidades administrativas y en las oficinas regionales electorales. Estaba en este momento reordenándose los órganos subordinados. Pero fíjense que en la estructura organizativa no refleja niveles jerárquicos, no se ve un orden, no se ve cuál es la misión del órgano, cuál es el nivel sustantivo. Esto fue en el año 2006. Es en el año 2010 cuando se conforma, para continuar con el trabajo de análisis y evaluación de los procesos y sobre todo de darle cumplimiento a lo que establecía la disposición transitoria quinta, se conforma el equipo de apoyo técnico a la Comisión de Reestructuración. Este equipo es el responsable de empezar a definir cuáles son los documentos de gestión que deben presentarse. Entonces se crean 4 áreas. Un área legal responsable, tal cual lo establece la disposición quinta transitoria, de redactar el reglamento orgánico que describe la estructura, el estatuto del funcionario electoral, un área de estructura organizativa responsable de analizar, evaluar los procesos y de presentar el modelo organizativo que va a definir al poder electoral. Un área de cultura organizacional que debe trabajar, todo proceso de cambio debe venir acompañado de un proceso de fortalecimiento de la cultura organizacional, más cuando desde la Constitución estamos invitados a generar una nueva cultura electoral. Entonces, el equipo de apoyo técnico a la Comisión de Reestructuración creó también un área de cultura responsable de fortalecer la cultura de los funcionarios electorales.
y contábamos también en el equipo con un área de talento humano responsable de diseñar no solo el proyecto de reestructuración, sino también una nueva estructura de cargos para el personal de la institución. En el marco de ese proceso de creación del Poder Electoral que inició con instrumentación dirigida por la doctora Lucena, en el año 2006 se presenta este modelo organizativo, un modelo organizativo que se trabajó incluso cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Planificación, Ministerio del Poder Popular para la Planificación, y que refleja perfectamente los 4 niveles de la estructura. En un nivel superior está el Consejo Nacional Electoral. En el nivel de apoyo están todas las unidades administrativas que apoyan la gestión. En el nivel sustantivo, nuestros 3 órganos subordinados, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento y la Comisión de Registro Civil y Electoral. Y en el nivel desconcentrado, las oficinas regionales electorales. Este modelo organizativo se lleva a aprobación, se presenta a las autoridades, se lleva a aprobación y se aprueba en el mes de junio del año 2010. En el marco de este proceso de creación de todos los documentos institucionales, se realizaron actividades bien interesantes. En materia de talento humano, se realizaron actividades que tienen que ver con la dignificación de la carrera funcionarial. Se presentó una propuesta de estructura de cargos, se diseñaron estructuras de cargo para el personal administrativo, para el personal obrero, que dignificaron y le dieron valor a la carrera electoral y a la carrera del personal obrero que tenía años en nuestra institución. Se crearon propuestas para garantizarle a ellos desarrollo de carrera que aún están vigentes en la organización. Todo ello con el fin de dignificar la función de nuestros trabajadores electorales. El trabajo del equipo de reestructuración no culmina en ese momento. El equipo de reestructuración sigue trabajando e incluso cada área del poder electoral se va empoderando y sigue construyendo documentos que requerimos para fortalecer la institucionalidad del poder electoral. En este sentido, en el año 2009 se presenta la propuesta de Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual es aprobada el 31 de julio del año 2009. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sociedad en sí experimenta una serie de cambios que van en constante evolución. El Estado y las instituciones se empiezan a adaptar a todo lo que establece nuestra Constitución y su nuevo modelo democrático, impulsada por la participación protagónica. En el marco de estas adaptaciones, el Poder Electoral define una propuesta de ley que tiene como propósito crear el ordenamiento legal que va a regir el sistema electoral venezolano para garantizar que la democracia participativa y protagónica. Para ello se redacta la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual es aprobada el 31 de julio del año 2009. De igual forma, a propósito de garantizar uno de los nuevos paradigmas del poder electoral que tiene que ver con el registro civil, en el mismo año se aprueba el 15 de septiembre del año 2009 la Ley Orgánica de Registro Civil, que tiene por objeto regular las competencias, formación, organización, funcionamiento, supervisión y control del registro civil. La Ley de Registro Civil tiene como finalidad asegurar los derechos humanos a la identidad biológica y a la identificación de las personas. 2, garantizar el derecho comunicacional de las personas a ser inscritas en el registro civil. 3, crear un sistema nacional de registro civil automatizado. Y 4, brindar información que permita planificar políticas públicas que faciliten el desarrollo de la nación. Entonces, fíjense lo siguiente, cómo el organismo no solo fue creciendo en el marco de los documentos de gestión que tenía que tener, sino que para darle base a toda esa institucionalidad, el organismo fue construyendo
documentos que forman parte actual del ordenamiento jurídico del Estado. Quisiera continuar hablando, creo que nos llevaría muchas horas tratar este tema tan interesante que es nuestro poder electoral. Sin embargo, el tiempo apremia y bueno, al día de hoy podemos terminar esta primera actividad que lleva a ustedes el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral manifestando lo siguiente. En el marco de la democracia participativa y protagónica, así como el Estado cambia o transita de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica, el organismo, desde su institucionalidad, empieza a adaptarse a nuevos cambios. Lo más lindo de todo este proceso de cambio es que la democracia participativa y protagónica no solamente estaba en el país, la democracia participativa y protagónica la vivimos todos los funcionarios electorales que estábamos en el poder en ese momento. Pues la doctora Tibisay Lucena y las autoridades de ese momento nos invitaron a juntos a hacer un proceso de construcción colectiva en el cual participaron todos los funcionarios electorales, desde los rectores, directores generales, directores de línea, que con su experiencia lograron definir, junto con los equipos de trabajo que se dedicaron a estas actividades, todos los documentos de gestión que le dieron base a nuestra institucionalidad y que nos permiten decir en este momento con todo el orgullo que somos el poder electoral, el poder originario de donde nacen el resto de los poderes, referencia ante el mundo entero. De mi parte, el mayor agradecimiento, me siento bendecida con Dios y con la vida. Agradezco a las autoridades del Poder Electoral que me permiten estar aquí con ustedes. Agradezco a las autoridades del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral que me están brindando esta oportunidad. De mi parte, muchísimas gracias. Somos partes y nos tenemos que sentir orgullosos de haber formado parte de lo que fue el proceso de creación del poder electoral, el poder donde nacen el resto de los poderes. Feliz y bendecido día para ustedes. De parte del Instituto de Altos Estudios, nosotros los invitamos a que continúen asistiendo de forma interesada a todas las actividades formativas que tenemos. Y los vamos a invitar seguidamente a un espacio donde si quieren hacer alguna pregunta o quieren aclarar alguna duda, estamos totalmente a la orden. Feliz día. Bueno, ya lo decía la doctora Maigre, agradecidos con todos ustedes por haberse tomado el tiempo de conectarse a esta actividad que consideramos de suma importancia, ya que pues nos da esa idea de cómo fue todo ese proceso en la evolución desde el año 99 al día de hoy, cómo llegamos a ser poder electoral. Si no hay alguna pregunta, entonces la invitación cordial es para el día de mañana, en la cual llevaremos otra actividad formativa. El día de mañana la conexión es a las 2 de la tarde. Estaremos trabajando con el doctor Irving González en materia de registro civil. Nuevamente, agradecidos en nombre del doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, en nombre de la licenciada Odalis Arteaga, directora general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. En nombre de todo el equipo le damos las gracias y los esperamos el día de mañana.